Pues es un gozo poder seguir con nuestra serie de estudio sobre el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a llegar al capítulo 20. Bueno, ya vamos a entrar en la recta final. Lo que queda, todo tiene que ver con la estancia del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Es como algunos lo llaman el día de las preguntas, porque todas esas preguntas, luego lo veremos, si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el hilo rojo? ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Y la respuesta tiene que ver con el tema de la autoridad. Por eso puse la autoridad de Jesús y los conflictos en el templo, porque todas esas preguntas que ahora en un momento vamos a ver, tienen un solo propósito, y esto es desprestigiar la autoridad de Jesucristo en cuanto a su em, poder de enseñanza, y sobre todo en cuanto a su estatus de Mesías, ¿vale? O sea, las personas que quieren desprestigiarle quieren demostrar que este no es el Mesías porque se contradice, porque no sabe responder, porque tiene unas ideas que van en contra de la Escritura. Entonces, bueno, esto realmente es el denominador común de todo ese capítulo 20. Por lo tanto, en cuanto a la ubicación cronológica del capítulo, esto ocurre durante esa semana que empezó con la entrada triunfal de Jesús en el templo y su limpieza del templo. Es lo que hablamos la última vez. Y lógicamente ahora surge esa pregunta. Bueno, em, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, en otras palabras, ¿quién crees que eres? Como se suele decir. Por lo tanto, ese día de las preguntas podríamos ponerlo muy probablemente para lunes y martes, según nuestro cálculo de las semanas. Bien, bueno, lo único es que... ujú. Bueno, un poco de paciencia porque aquí se me fue esto. Ahora lo recuperamos. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo se divide ese capítulo. Son 6 unidades en total. La primera es introductorio, donde ya claramente se le cuestiona la autoridad, y esto lo vemos, como acabo de decir, en el resto de las 6 preguntas también, pero esto es la más obvia. Luego tenemos una parábola, la parábola de los labradores. Surge la pregunta, ¿hay que pagar impuestos a los romanos? Es el tema del tributo al César, como comúnmente se conoce. Luego surge una pregunta muy interesante que claramente fue puesta no por curiosidad, sino simplemente porque los saduceos, que incluso niegan la resurrección, querían tenerle una trampa a Jesús, ¿vale? O sea, esto es la única razón. Luego vamos a tener estos versículos donde a partir del versículo 1 él cita de un salmo de David, ese famoso Salmo 110, donde David le llama al Mesías su Señor. Y luego todo eso termina con una advertencia ante esas víboras que son los escribas y los fariseos, que están intentando con ese tipo de comportamiento de desprestigiarle. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta, y como siempre es mi costumbre, voy a leer esos versículos. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Bien, un pequeño comentario. Aquí
cuando Jesús está enseñando en el templo, claro, no estamos hablando del edificio del templo, porque Jesús ahí no entra, por la sencilla razón porque él no es sacerdote según el orden de Leví. O sea, como israelita no tenía acceso al edificio, pero estamos hablando del patio donde los judíos masculinos podían acceder, o estamos hablando incluso del patio donde tanto hombres como mujeres como extranjeros tenían acceso. La escritura no lo especifica, ¿vale? Pero es bien probable porque aquí estamos hablando de preguntas, digamos, muy específicas, que todo indica que Jesús estaba en el patio último, ¿vale? O sea, quiere decir en el patio donde solamente los hombres tenían acceso. Y esto explicaría por qué los escribas y los fariseos le hacen las preguntas, porque ellos normalmente no preguntan cuando está la gente normal y común, ¿vale? Voy a decirlo así. Entonces, esto sería, digamos, la explicación. Entonces aquí dice que allí llegaron los principales sacerdotes, que son aquellos que son responsables del culto en el templo, son de la tribu de Leví, pero además de la estirpe de Aarón, ¿vale? Son aaronitas. Por lo menos estrictamente hablando, hay ciertas dudas si los judíos a esas alturas todavía lo observaron de una forma literal, pero vamos a darles el beneficio de la duda, ¿vale? Porque esto por lo menos era la intención. Luego los escribas, esto podría ser cualquier judío, ellos tenían la tarea de copiar em, las Sagradas Escrituras. O sea, por ejemplo, cuando un rollo se había desgastado, ellos tenían la tarea de producir un nuevo rollo copiando el otro, ¿vale? O sea, los escribas no hacen otra cosa que copiar esos manuscritos del Antiguo Testamento. Y los ancianos, em, esto supongo que es una expresión que tiene que ver con los líderes del pueblo. O sea, aquí posiblemente estamos hablando de los miembros del Sanedrino. Bueno, no es una reunión oficial en ese sentido, pero siempre había gente allí que perteneció a este gremio ilustre y mm, por lo tanto nos damos cuenta que esto es una reunión realmente muy exclusiva que tenemos allí. Y de allí vienen las preguntas. Dice el versículo 2, le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es que te ha dado esa autoridad? Bueno, dos veces sale la palabra autoridad, ¿vale? Y aquí tienes la llave para entender todo ese capítulo. Es cuestión de autoridad. Realmente ellos quieren averiguar si Jesucristo tiene el poder de decir lo que está diciendo y de actuar de la manera como está actuando. Entonces, las preguntas, como dice el final, solamente tienen un propósito y es deslegitimar a Jesús tras la purificación del templo. Esto es el contexto. O sea, quieren quitarlo de en medio y ahora buscan, como a veces lo hacen los periodistas con los políticos, les intentan sacar algo y cuando se contradicen o dicen algo, bueno, al día siguiente salen en los rotativos y en todos los medios que fulanito dijo tal cosa. Entonces, bueno, esto es la idea de pillarle, para decirlo así, en alguna contradicción para poder decir, bueno, este hombre es imposible que sea el Mesías. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la primera pregunta en ese día de las preguntas. Voy a leer a partir del versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, perdón, sí, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Bueno, lo voy a decir antes. ¿Por qué ahora habla del bautismo de Juan? Bueno, porque en el bautismo de Juan
es el momento oficial, o sea, cuando Jesús acude, el momento oficial del comienzo de su ministerio. Nos acordamos que en aquel entonces, bueno, la Trinidad está actuando, o sea, hay esa voz del cielo, que es la voz del Padre, una paloma desciende representando al Espíritu Santo que le autoriza para su ministerio de Mesías y está presente obviamente Dios el Hijo encarnado, ¿vale? Por lo tanto, esto tiene cierta lógica que él regresa allí, porque allí comenzó, esto es el inicio de su ministerio oficial, ¿vale? No es el ministerio, no es el inicio de su encarnación, no es su nacimiento, él no entra en esto, él habla a partir del momento cuando oficialmente se demuestra como Mesías. Y él quiere saber de ellos, bueno, ¿y ustedes cómo lo entienden? O sea, Juan, que está bautizando, que también me ha bautizado a mí, aunque con otra intención, porque yo no tenía que arrepentirme de nada, pero quiero saber de ustedes en qué nombre ocurrió esto, porque esto ya de entrada determinaría la pregunta de la autoridad, ¿vale? Porque si es Dios que le autoriza, entonces, bueno, las demás preguntas realmente sobran. Bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Lo cual es absolutamente cierto. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Bueno, eso obviamente es genial y les pilla de cierta manera, no en su incongruencia, sino en la incongruencia de ellos, ¿vale? Ellos obviamente no actúan de una forma honesta, sino de una forma hipócrita. Entonces, bueno, temían al pueblo que veía a Juan como profeta y ellos no, ¿vale? Porque entre otras cosas sabemos que Juan termina sus días siendo ejecutado por Herodes y obviamente los escribas y los líderes del pueblo no movieron ni un dedo para evitarlo. De hecho, estaban aliviados que esta figura al fin y al cabo desapareciera. Entonces eso explica ese tipo de reacción. Entonces, versículo 7, respondieron que no sabían de dónde fuese, lo cual es sorprendente, ¿vale? Porque esto ocurre hasta el día de hoy. Aquí un teólogo que te diga que no lo sabe, no sabe la respuesta a una pregunta, es raro que esto ocurra, ¿vale? O sea, antes da una respuesta equivocada, que admitir que no sabe la respuesta ni sabe por dónde buscar la respuesta para la pregunta. Entonces, realmente en este caso quedan bastante mal, porque escuchar esto de la boca de un escriba o de un sacerdote, no sabemos, bueno, parece que el río Jordán empieza a fluir cuesta arriba, ¿vale? Porque esto jamás se ha escuchado. Algo así, porque siempre tienen alguna respuesta, aunque sea falsa, pero siempre te responden. Entonces, bueno, Jesús le responde, por lo tanto, como lo hace un profesor a un alumno rebelde. Mira, si tú no resuelves la base de la tarea, no tiene ningún sentido de seguir con el segundo paso, ¿vale? Tienes que hacer el primer paso, luego seguimos con el segundo. Ahora, si ustedes no saben la respuesta a esto, pues tienen que hacer sus deberes, esfuércense un poco y luego regresen, ¿vale? Para que seguimos con el siguiente paso. Hay cierta ironía en esto, o sea, Jesús les pone en ridículo, esto es lo que es, para que nadie diga que esto no sea cristiano. A veces hace falta y el Señor aquí pues tiene una ocasión cuando
la soberbia, digamos, sale por todos los poros de una persona, pues de vez en cuando supongo que es buen momento de ponerle en su sitio. Y eso es exactamente lo que hace. Entonces Jesús le dijo, versículo 8, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Vale? Entonces, resultado 1-0, ¿vale? De momento, en este enfrentamiento. Y claro, al final nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús les gana por goleada, como se suele decir. Em, pero de momento la situación ya empezó mal para los líderes religiosos. Bueno, esto en cuanto a su autoridad. Obviamente, la respuesta correcta, ¿cuál hubiera sido? Pues obviamente del cielo, ¿vale? Quiere decir que eh, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, así el Señor Jesús lo dice, ¿vale? De todos los profetas, cuando él usa esa expresión, él se refiere a Juan. Y esto quiere decir que fue mandado por Dios, así lo dice Marcos, ¿vale? En su preámbulo, si lo queremos verlo así. Fue enviado por Dios, cumple las profecías. Las palabras que él dice son palabras que vienen de parte de Dios, por lo tanto su ministerio era de parte de Dios. Esto hubiese sido la respuesta correcta, por lo tanto ellos aquí fallan. Con esto llegamos a la segunda pregunta. Em, Luego dice, comenzó luego a decir al pueblo esa parábola. ¿Vale? Esto ahora es el contraataque, podemos decirlo así. Y tal vez antes de entrar en esto, vamos a hacer una pequeña excursión al Antiguo Testamento y es este famoso capítulo de Isaías, capítulo 5, donde vemos la parábola de la viña, porque esto es el trasfondo de lo que Jesús aquí dice. Voy a leer los primeros versículos de Isaías 5. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Y ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Bueno, es obvio por el contexto que esa viña es símbolo de Israel. Por lo tanto, cuando él dice, le voy a contar una parábola, y cuando empieza un hombre plantó una viña, bien, esas son las palabras de Isaías capítulo 5. ¿Vale? O sea, por lo menos aquellos que sabían las escrituras enseguida piensan en este asunto. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Bueno, él ahora está analizando otro aspecto. Quiere decir que esa viña, en un espacio de tiempo, estamos hablando desde la existencia, desde la formación del pueblo de Israel, vamos a decirlo desde el Éxodo, hasta ese momento, pues pasan, pues redondearlo, unos 1500 años, ¿vale? Pues este es el tiempo largo. Eso es el tiempo cuando esa viña debería haber dado alguna evidencia de su rol
en el plan de redención de Dios. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Bueno, ahora hay que tener cuidado con el tema de las parábolas. Bueno, en una parábola no cada detalle tiene un significado, ¿vale? O sea, estamos hablando en términos generales de una comparación, porque algunos se preguntan, ¿y eso cómo entendemos para que le diesen del fruto de la viña? ¿Vale? O sea, ¿cómo Israel da el fruto de la viña? Claro, puedes decir que dando fruto y dedicándolo al Señor, pero aquí simplemente estamos hablando de un comportamiento insólito, o sea, que los que tienen la tarea de cuidar de la viña no dan al dueño lo que le corresponde. Y esto es, en resumidas cuentas, la historia de Israel, ¿vale? Es una historia de rebelión, ¿vale? De no cumplir con lo que Dios había previsto para ellos. Y esto es la razón porque Jesús cuenta esa historia. En versículo 11, volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a ese también, golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Claro, cualquier persona que escucha eso dice, bueno, ahora este señor va a entrar a saco y les va a dar su merecido, evidentemente. Entonces, el dueño correctamente envía a sus siervos para recoger el fruto, bueno, se supone el dinero correspondiente, y sin embargo, los labradores les golpean. Entonces, bueno, estos siervos representan los profetas enviados por Dios, rechazados por Israel, ¿vale? El último que cae en esa categoría sería Juan el Bautista, y a Jesucristo le iba a pasar exactamente lo mismo, pero esto viene ahora porque Él es el Hijo, es el siguiente elemento que ahora vamos a tener. Un segundo, aquí. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Bueno, el hijo amado, ¿dónde sale esto? Ahora, esto es la conexión con la primera parte, ¿te das cuenta? O sea, en la Biblia no hay casualidades. Es precisamente cuando Dios dijo, esto es mi hijo amado, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ya te das cuenta, la réplica tiene que ver con el contenido de la primera pregunta. Es exactamente la situación de Jesús y es el eco de su bautismo, ¿vale? Lucas mismo lo cuenta. Ok, la historia desagradable sigue, sin embargo, versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid y matémosle para que la heredad sea nuestra. Bueno, eso también nos suena familiar porque lo hemos visto en el capítulo 19. No queremos que este reine sobre nosotros, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Eso se llama autonomía. Quiere decir, ellos quieren darse su propia ley, no quieren obedecer a Dios, ¿vale? Quieren hacer su propio rollo, quieren actuar de forma independiente. No queremos obedecer a Dios. Es el lema de todos los que levantan el puño de una forma literal o hiperbólica contra el cielo. Versículo 15, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Bueno, la respuesta es evidente. Bueno, han maltratado a todos sus enviados, han matado a su propio hijo. Bueno, ¿qué va a hacer? Lógicamente, pues va a imponer la ley. Eso cualquier persona con los dedos de frente em, va a dar esa respuesta. Ok, vamos al siguiente. Aquí. Entonces, Jesús dice, vendrá
y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Bueno, es una frase muy importante. Una vez más, estamos con el tema de quitarle el privilegio a Israel y darlo a una nación que dará frutos, que son los gentiles, ¿vale? Es ese cambio. Quiere decir, estamos hablando de la expropiación de Israel. Y esto es algo muy importante que hay gente infelizmente que hasta el día de hoy no lo entienden. Quiere decir que esto quiere decir que el año 70 marca un final, ¿vale? Marca el final del rol especial de Israel en el plan de salvación. Ahora, hay que añadir, quiere decir que Dios ya no tiene planes con ellos, pues sí tiene planes, Pablo lo dice en Romanos, habrá un avivamiento, pero no habrá dos programas, no habrá dos pueblos como los dispensacionalistas lo están continuamente diciendo, que parece que nunca leen su Biblia correctamente. Hay un pueblo, hay un olivo en el libro de Romanos, y en ese olivo nosotros somos injertados, eso sí, pero lo que dice este texto es, claro, el papel fundamental de Israel en cuanto a la salvación termina allí. Es la expropiación de Israel. Entonces, dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ellos lo habían entendido perfectamente bien, lo cual que decir, bueno, esto pues ni pensarlo, ¿vale? O sea, tú quieres insinuar que Dios em, nos quitará los privilegios que nos ha dado, ni los sueños, ¿vale? Em, pero la respuesta de Jesucristo es muy interesante en el versículo 17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y lo que está escrito realmente les debe de haberlos puesto los pelos de punta. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué salmo viene esto? Del Salmo 118, que vamos a escucharlo más veces. La última vez ya lo escuchamos, que el Salmo 118 habla de ese momento cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿vale? Lo hemos visto. El Salmo 118 es el salmo principal de la liturgia de la Pascua, y en esos momentos se escuchó el Salmo 118 por todos los lados, ¿vale? Continuamente, que como si Dios hubiese acompañado ese drama que se está desarrollando em, con una música de fondo, que es la música y las letras del Salmo 118. Y allí dice que precisamente esa piedra más importante, la piedra del ángulo, pues esta es la pieza más importante, ¿vale? Y ellos lo desecharon. O sea, quiere decir, si desechas este, pues el edificio no va a funcionar porque esto es la piedra de la cual se mide y se dirige todos los ángulos de la casa. Si esa piedra no está puesta bien, la casa se va a derrumbar, ¿vale? Entonces, dice versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quiere decir, mejor será que no te metas con esa piedra. Mejor será que no te metas con quien está delante vuestro, que es el Mesías. Esto fue un aviso serio, ¿vale? O sea, Jesús una vez más dice, esto se refiere a mí. Y ellos lo entendieron perfectamente porque lo vemos en su reacción, ¿vale? En el versículo siguiente, en el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, ¿vale? Porque lo entienden perfectamente, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero una vez más nos damos cuenta que eran unos cobardes,
pero temieron al pueblo. Bien, entonces aquí nos damos cuenta de nuevo que Jesús les da, podríamos decirlo así, un último aviso. Es un aviso serio, porque estas cosas están a punto de cumplirse y de llevarse a cabo. Bien, ahora viene la segunda pregunta y es la pregunta, realmente ahí esto es una pregunta muy caliente porque es una pregunta política realmente. Y sobre ese tema, bueno, se ha dicho bastante, y vamos a intentar otra vez entender el significado de esto. Dice el versículo 20, acechándole, bueno, acechar, es una palabra que hoy en día no se usa mucho. ¿Sabes qué animal está acechando? Es un gato, ¿vale? Un gato cuando está cazando ratones. Yo desde mi oficina pues tengo la vista libre hacia una pradera y un jardín y de vez en cuando pues veo los gatos, que todavía hay gatos que todavía tienen que ganarse su propia cena, que no viene del dueño, sino que tienen que buscar ratones. Yo les veo, están allí muchas veces durante, bueno, no voy a decir horas, pero durante mucho tiempo prácticamente inmóviles, acechando, ¿vale? O sea, ellos lo que esperan es que se mueva algún ratón y se lanzan encima, ¿vale? Están dispuestos a matar. Esta es la idea. Entonces, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. O sea, eso, si no fuera tan serio, es para reírte a carcajadas. O sea, buscan actores, ¿vale? Actores bueno, pasan por gente piadosa, gente entregada al Señor y sin embargo que están haciéndole el juego a la estrategia de esa gente, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estamos hablando de Poncio Pilato. Y ahora, a raíz de esto, pues viene la pregunta en el versículo 21. Le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ok, esto lo dicen los actores, ¿vale? No lo creen, ¿no? Les pagan por ello, lo simulan para que no digas, bueno, ese tipo de gente no me lo puedo imaginar que existe, te puedo asegurar que existen hasta el día de hoy, ¿vale? Y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ahora viene la pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Quiere decir, pagar impuestos a César. Y esto ahora lo voy a explicar para aquellos que tal vez nunca lo han escuchado. Los judíos consideraron el dinero romano como algo impuro. Por lo tanto, si un judío quería ir al templo para pagar las ovejas o los bueyes, tenían que cambiar dinero, el dinero sucio, entre comillas, romano, en dinero judío, el shekel, ¿vale? Eso es la razón por qué había cambistas en el templo. Esto en la ley de Moisés sale por alguna parte, pues por ninguna, ¿vale? Esto es algo que ellos habían instituido. Y otra vez es el tema del dinero, que además ese denario, como se llama, lleva la imagen del emperador Tiberio, que era considerado Dios, lo que hacía la pregunta realmente muy envenenada, ¿vale? Porque es obvio, si Jesús dice, no, no, no,
de ninguna manera hay que pagar impuestos a los romanos. Entonces, claro, ellos dicen, mira, este señor acaba de enseñar al pueblo que no hay que pagar impuestos. Por lo tanto, claro, los romanos vienen y se encargan de él. Si él dice, no, 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 eso está bien, hay que hacerlo, entonces ellos pueden decir, vale, pues él quiere ser un rabino y nos enseña que tenemos que pagar con una moneda que representa un dios que no es Dios, el emperador romano, y por lo tanto él demuestra con esto claramente que, que no siguen la tradición de Moisés ni de nuestros padres. ¿Vale? Esto es la idea que hay detrás. Bien, entonces, ¿qué va a responder Jesús? Entonces, dice lo siguiente. En primer lugar, él les quita la máscara. Versículo 23, mas él comprendiendo la astucia de ellos, quiere decir que le quieren tomar el pelo, ¿vale? O sea, lo entiende perfectamente. Y les dijo, ¿por qué me tentáis? Quiere decir, bueno, y esa pregunta es una trampa, ¿vale? Yo me doy cuenta de ello. Y se lo digo para que sepan que yo lo sé. Y él dice, ahora, bueno, vamos a resolver ese tema. Y él dice, mostradme la moneda. Y bueno, en otros evangelios dice, pues alguien le pasó la moneda y la mira y dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y responden, de César. Bueno, es su dinero, ¿vale? Por eso lleva, bueno, de esto ya podríamos hablar, esto es dinero estatal, no es el dinero, digamos, que siempre había existido, el oro y la plata, sin la efigie de ningún emperador. Esto era dinero de los romanos, era por parte, igual que nuestro dinero, dinero creado no de la nada, pero dinero devaluado, ¿vale? Bueno, en esa historia ahora no voy a entrar, ¿vale? Esto simplemente pasó. Em, entonces, él les dice, pues, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo cual es una respuesta genial. Lo que él dice con esto es lo siguiente. Con este dinero, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a pagar lo que hace falta para la vida diaria, pero sobre todo van a pagar impuestos, porque esto era la pregunta. Ahora bien, ¿para qué pagas tú impuestos a los romanos? Bueno, pagas impuestos a los romanos por unos servicios que ellos te prestan. Por ejemplo, han limpiado el Mediterráneo de piratas, han mantenido la seguridad en la vía pública, han impedido la entrada de pueblos ajenos al Imperio Romano, lo cual ha dado al Imperio Romano un alto grado de seguridad. Han establecido la paz romana, han puesto carreteras, han puesto todo tipo de infraestructuras, acueductos, todo ese tipo de cosas, lo cual cuesta dinero. Entonces lo que Jesús dice, ellos te prestan un servicio y tú les pagas con el dinero que representan ellos, ¿vale? Así de sencillo. O sea, quiere decir con esto no hay ningún ministerio, ellos prestan un servicio, tú les pagas por ello. De la misma manera como tú le pagas al panadero para que te venda un pan. Por lo tanto, desde luego yo no voy a decir que no hay que hacerlo, ¿vale? Porque si César te pone una carretera, tú mismo la estás usando. Si César pues te pone la infraestructura necesaria para llevar a cabo el comercio, pues tú lo usas y es lícito que tú pagas por ello. Bien, eso es de César. Ahora, hay otras cosas que son de Dios y dale a Dios lo que es suyo. Por ejemplo, ¿hay que rendirle honores de Dios a César? Pues no, de ninguna manera, porque esto no le corresponde, ¿vale? Esto solamente le corresponde a Dios. Lo cual quiere decir, esto va muy en consonancia con lo que tenemos en Romanos capítulo 13. En el caso ideal, el Estado pues presta ciertos servicios y tú pagas por esos servicios. Eso se llama impuestos. Ahora, si el Estado exige cosas que no son del Estado, sino que son de Dios. Entonces hay que aplicar
lo que los apóstoles hicieron en su momento. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Pero básicamente esa división a cada uno su merecido, ¿vale? Dale a los romanos lo que es suyo, porque ellos de momento están encargados de mantener pues esa parte del mundo para que funcione más o menos, pero dale a Dios lo que es suyo. Con esa respuesta, efectivamente no había nada que objetar, ¿vale? Ni los romanos podían objetar nada, ni los religiosos podían objetar nada. Y por lo tanto, dice versículo 26, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Bueno, ¿cómo va el partido? Pues por lo menos 2-0. Si la parábola anterior, si le damos también un punto, pues 3-0. Pues iba a ser, si es un partido de fútbol, la cosa ya pinta mal, ¿vale? Para los que han venido para hacerle trampa. Pero esto aún no es todo, porque la cosa sigue. Ahí. Ahora les toca a los saduceos, ¿vale? Y los saduceos tal vez eran los más hipócritas de todo, porque los saduceos eran lo que hoy llamaríamos los racionalistas, los que no creen en la ley. Por ejemplo, ella pregunta sobre la resurrección, pero ellos mismos no creyeron en la resurrección, ¿vale? O sea, ellos dijeron, bueno, con la muerte se acabó, ¿vale? No hay una vida después. Y me vas a decir, ¿y cómo ellos salen con una pregunta así? Bueno, porque no va en serio por esto. O sea, solamente buscan una razón para enrollarle a Jesús con preguntas realmente absurdas. Esto era su idea. Bien, bueno, esto lo vamos a leer rápidamente porque no tiene mucho misterio. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Bueno, ellos niegan la resurrección, niegan, por ejemplo, el mundo invisible, por ejemplo, no creyeron en los ángeles, etcétera, etcétera. Le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguna muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, es lo que se llama la ley del levirato, que fue introducido en Israel precisamente para asegurar la continuidad de las tribus y de las herencias, lo cual era sumamente importante. ¿Por qué? Lo expliqué en su momento, para que, por ejemplo, la comarca del Mesías, donde él iba a nacer, iba a ser exactamente la misma herencia de lo que se predijo 1500 años antes, ¿vale? Esa ley del levirato ya no existe, ¿vale? Por lo tanto, esto fue cumplido con la muerte de Cristo, pero esto simplemente para explicarlo. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa, murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Bueno, entonces la conclusión que ya podemos sacar es que no era cosa muy sana estar casado con esa mujer, ¿vale? Pero esto de todos modos es una parábola, ¿vale? Es una historia no real, es construida. Entonces, bueno, finalmente ella también muere. Entonces viene la pregunta de la resurrección, pues, de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, esto es la típica pregunta de un racionalista que quiere burlarse de la fe porque no cree en nada de eso, ¿vale? O sea, ¿para qué un saduceo que no cree en la resurrección le va a interesar esto? ¿Vale? O sea, es obvio. De la misma manera, tú hoy puedes tener ese tipo de preguntas de gente que se quiere burlar de nuestra fe, que de todo modo no lo creen, pero hacen la pregunta para fastidiarte, vamos a decirlo así. Bien, entonces vamos a ver cómo Jesús responde a esto. Y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Bueno, de este siglo quiere decir de este mundo visible.
Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, o sea, él está hablando de aquellos que ya están en el cielo, lo cual indica, dicho sea de paso, que en ese momento ya había gente allí en la gloria, ¿vale? Esperando el día de la resurrección. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Bueno, muy importante, el texto dice son ángeles, ¿vale? Porque hay alguna gente que dice, bueno, nosotros seremos ángeles. No, no, no seremos ángeles, siempre seremos distintos, como los ángeles, lo cual quiere decir que viviremos eternamente. Y la cuestión de matrimonio y casamiento, como muchas otras cosas, como por ejemplo relaciones familiares, ya no tiene importancia en ese nuevo mundo. Lo cual no quiere decir que no recordaremos, por supuesto, pero este nuevo mundo no se presta ya a ese tipo de cosas. Entonces, versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, esto es él les ataca personalmente, ¿vale? Eh, quiere decir, bueno, esa pregunta de ustedes pues no se aplica, ¿vale? Punto. Pero en cuanto a que los muertos viven, lo que ustedes no creen, ¿vale? Pues, ¿qué les parece que vean, por ejemplo, esa historia de Moisés y la zarza, donde dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues para él todos viven, ¿vale? Esto era precisamente lo que los saduceos no creyeron. Bien, entonces la historia termina aquí respondiéndole algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho. Bueno, son los escribas que algunos les dan aplauso, ¿vale? Tal vez muy bajito, pero dicen, bien, bien. ¿Por qué? Bueno, porque los escribas, la mayoría eran fariseos y odiaban a los saduceos, ¿vale? Entonces, vemos aquí incluso en esa historia que esto no era un bloque uniforme, ¿vale? En ese sentido. De todos modos, otro gol para el Mesías, pues ya vamos 4-0, ¿vale? Entonces ya se lleva el primer aplauso. Y ahora pues viene la parte final, donde dice entonces, Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, y es el salmo famoso, el Salmo 110, que es citado en el Nuevo Testamento más que ningún otro salmo. Dice ese Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. Y esto es muy interesante porque esto lo puedes leer en el Salmo mismo, ¿vale? Bueno, de hecho, ¿por qué no vamos a hacerlo? Vamos por un momento al Salmo 110. Eh, es muy curioso esto. Salmo 110, donde dice, bueno, literalmente es Yahvé dijo a mi Señor. O sea, Yahvé, amarle Adonai. Quiere decir que ahí se usan los dos nombres para Dios. Em, entonces, primeramente es nombrado Yahvé, el nombre del pacto, y luego a mi Señor. Claro, ¿quién será el Señor de David? Él es el rey de Israel, ¿vale? O sea, puedes mirarlo de esa manera. Lo tienes en el Antiguo Testamento. ¿Quién será esa persona? Y es esa persona que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, que tiene atributos divinos, pero que aparece en forma humana, que es el ángel del Señor, es uno de sus nombres. Y, por ejemplo, como en el Salmo 110, es otra persona divina.
¿vale? Es claramente una persona divina que se distingue de otra persona divina, ¿vale? Que es Yahvé. Quiere decir que aquí lo que ya tienes en el Antiguo Testamento, bueno, todavía no es la doctrina de la Trinidad explicada o profundizada, pero aquí se nombran dos personas divinas. Y luego dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado a tus pies. Entonces, la pregunta es la siguiente, es una pregunta muy interesante. David pues le llama Señor, Adonai, o sea, le habla de él como Dios. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Vale? Quiere decir, ¿en qué sentido podemos decir que David es el hijo del Mesías y que el Mesías es el hijo de David? ¿Vale? O sea, hay unas relaciones que son, si lo miras, ¿cómo entonces es su hijo? Quiere decir que el Mesías, según su naturaleza humana, es hijo de David, ¿vale? Pero ¿cómo explica esto el Salmo? Porque David le llama Señor. O sea, a ninguno de sus hijos jamás David ha llamado Señor. O sea, ¿cómo explicamos esto? Entonces, bueno, lo que tienes aquí es la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, del Mesías. Una naturaleza humana, en ese sentido, él es hijo de David, efectivamente, pero una naturaleza divina, en ese sentido, David es el hijo de su Señor, ¿vale? Entonces, bueno, Jesús una vez más lo presenta en la bandeja y responde a esa pregunta. Y un personaje así no tendrá la autoridad de hacer lo que ha hecho, ¿vale? Porque yo no soy solamente hijo de David, yo soy hijo de Dios. Yo soy hombre, pero a la vez soy Dios. Entonces, em, terminando esto, dice, oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Otra vez estamos con el tema de mayor condenación. Quiere decir que esas personas que tienen tanto conocimiento y sin embargo no enseñan correspondientemente, lo tendrán crudo, para decirlo de forma muy sencilla, porque pueden engañar a todo el mundo, pero no a Dios. Entonces, una vez más, quiero decir ese hilo rojo de Lucas 20, y esto me parece muy importante porque nos damos cuenta que Lucas no lo ordena de esa manera por casualidad. De hecho, no hay casualidad en esto. Hay un progreso, hay una conexión. Em, Podemos decir que esto es el tema central. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la autoridad? Em, entonces, el hilo rojo en Lucas 20 es el cuestionamiento de la autoridad y la verdad de Jesús en el contexto del reino de Dios. Las preguntas reflejan intentos de desafiarlo o atraparlo, pero Jesús usa cada una para revelar la superioridad de la perspectiva divina sobre las preocupaciones humanas, afirmando su autoridad como Mesías y la realidad del reino que proclama. Entonces, esto lo resume realmente. Em, y con esto, la próxima vez vamos a entrar en el capítulo 21. Y ese capítulo 21 nos hablará de este juicio sobre la viña de la cual Jesús ha hablado en la primera parte del versículo 20. Bien, eso nos toca el sábado que viene. Y
lo hemos dividido de tal manera que después del verano, cuando seguimos, Dios mediante, en septiembre, lo que nos queda es la historia de la pasión. Quiere decir que ya lo que es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo propiamente dicho, por lo tanto, esa división, digamos, no duele tanto porque de cierta manera, bueno, no es un capítulo aparte, pero se entiende más fácil de esa manera. Bien. Hemos llegado al final de nuestro tiempo y podemos aprovechar el tiempo que nos queda para hacer preguntas, si las hubiera, y a ver si las puedo responder.